Regreso y la verdad es que nos gustó desde la primera ocasión que estuvo con nosotros Celia Peniche, nutrióloga, porque pues hay tantos mitos en el deporte y luego entender el por qué un atleta en lugar de que le reduzcan las calorías tiene que comer muchísimas al día y no implica que eso se vaya a poner gordo ni que sea más lento. O sea, verdaderamente es un tema tan importante como lo hemos platicado, Celia, y por eso te agradecemos que estés una vez más con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, ustedes. Bienvenida. Muchas gracias. Dentro de los mitos que cualquier mortal como servidor, seguramente como Roberto, quien yo quiero bajar de peso y todo, lo primero es carbohidratos para afuera. No, bueno, definitivo. O sea, los carbohidratos es como si te dijeran la peor palabra del mundo. Y pues para un atleta, bueno, para cualquier persona que quiera hacer ejercicio o de alto rendimiento, mucho más específico, pues el tema del carbohidrato es tan importante como supongo la proteína y las fibras y tantas cosas, ¿no? Digo, yo creo que la alimentación es básica y que esté en Sin equilibrio, duda, que ¿no? lo hemos platicado, ahora, el tema de los carbohidratos es clave porque todo el mundo los quita, todo el mundo los corta y prácticamente no se trata de cortar comida de la alimentación, sino que escojas la comida correcta, que eso es lo más importante, ¿no? Ahora, los atletas generalmente lo cortan porque quieren estar en forma, porque quieren bajar de peso rápido o porque tienen que dar una composición corporal muy específica para ese momento en el deporte, ¿no? Y prácticamente los carbohidratos para lo que nos sirven es para mantenernos bien aquí arriba. O sea, para mantenernos concentrados, para mantenernos alertas, para los reflejos, para las respuestas. Prácticamente mucho de lo que pasa con los atletas cuando se accidentan, sobre todo en los ciclistas y estos atletas, es que al final de un periodo largo en donde ya no tienen carbohidratos, ya no tienen respuestas. Bueno. Entonces las decisiones que toman generalmente no son las correctas y o se enllantan o se cayeron o el hoyo o lo que sea, ¿no? Entonces prácticamente en el bloque pasado platicaban un poquito de Natalia, de Monse Ortuño. Digo, de natación, sí. Prácticamente son atletas que he tenido oportunidad de trabajar con ellas desde hace mucho tiempo. Natalia es una niña que tuve la oportunidad de tenerla desde que tiene 10 años. Entonces llegó a la consulta en realidad para bajar la pancita porque estaba tratando de quitar comida y para mantenerse en forma, ¿no? Entonces empezamos a trabajar con Natalia y la pescamos en una época importantísima de su vida. Pleno desarrollo, en donde está creciendo, en donde está educándose. Y Natalia es una niña súper estructurada, es impresionante, es increíble trabajar con atletas en donde a los 16 años ya saben a dónde van y de qué quieren, Híjole, ¿no? Sí, claro. Entonces, trabajar con Natalia fue muy, realmente increíble. Le decías, párate de cabeza y come pasitas sin tomar aire, realmente lo hacía. Así es. Y bueno, realmente ahora la vemos llegar a donde está llegando, ¿no? Y de la misma manera con Monse Ortuño. Monse Ortuño, llevo un poquito menos trabajando con ella, yo creo que prácticamente 2 años. En donde ella va, perdóname, Celia, a Panamericanos en aguas abiertas. En aguas abiertas. En 10 kilómetros es la Exactamente. prueba, ¿verdad? Y también clasificó ahora a alberca. 800 metros en alberca. Okay. Entonces, parte de lo que pasó con Monse fue una niña que a la hora que me la encuentro, la misma historia, tratando de quitar carbohidratos para poder tener un mejor físico. Sí. Cortan comida, nada más porque sí. Y estaba a punto de colgar los tenis, Monse Ortuño, ¿no? Y empezamos a trabajar con su alimentación, le empezamos a dar una alimentación suficiente y a la hora que empezamos a trabajar con aguas abiertas, con Monse es otra historia, tenemos que darle una carga de carbohidratos antes de las pruebas. Generalmente se les aumentan los carbohidratos poquito después de la prueba, como 48 horas básicamente. Okay. Los atletas en general, los que hacen carga de carbohidratos, la suben 24 horas antes, que no nos sirve de nada. Realmente el cuerpo no tiene tiempo de asimilar los carbohidratos con esa velocidad. Okay. Necesitamos 48 horas antes. Y con Monse eso es lo que hicimos ahora con aguas abiertas. Subimos hidratos de carbono poquitito antes de la prueba, 48 horas. Los subes para que tenga una supercompensación en masa muscular y tenga la energía para poder nadar 10 kilómetros, ¿no? Oye, Celia, tú has trabajado con diferentes atletas de diferentes disciplinas. ¿A qué deportistas, en qué disciplinas hay que quitarles carbohidratos? ¿A quiénes hay que dejárselos? Para que la gente más o menos se dé una idea, ¿qué tipo de deportes son los que sí hay que quitarles carbohidratos, a cuáles no? Esa es una muy buena pregunta. Realmente a los que tengo más apretaditos son los atletas que tienen que dar por categoría de peso. Generalmente taekwondo, remo, que son
que son ligeros, que tenemos que cuidar muchísimo el peso. Los atletas que comen un poquito más de carbohidratos son en general los de alto rendimiento en el aspecto de largas distancias, triatletas, maratonistas, nadadores de aguas abiertas y en los nadadores, por ejemplo, los deportistas de distancias cortas o los explosivos, tipo pentatlón moderno, como Ismael Hernández, Natalia como en aguas abiertas, en alberca. Y distancias cortas. Exacto, y en distancias cortas. Su alimentación es mucho más estructurada y también hay que jalarles las orejas, porque también el hecho de que sean deportistas no significa que se pueden comer todo lo que quieran. Y entonces también hay que jalarle ahí la cuerda, porque de repente a la hora del lunch decidieron que se tomaban crepas con Nutella porque estaba padrísimo y se morían de hambre, ¿no? Entonces ser también deportista no significa que te puedas comer todo. O sea, tienes que tener una estructura en la alimentación también, ¿no? Ay, pero entonces el mito del carbohidrato me marca mucho porque pues lo vivimos día a día, ¿no? Y bueno, en alto rendimiento sí es fundamental el saber consumirlos. Evidentemente, como lo dices, bien planificado y que pues, a lo mejor horas antes o días antes para llegar muy fuerte y luego eso se ve en los resultados que vemos en la pista, en la alberca, en las duelas, en todo el rendimiento tiene mucho que ver con esto y no siempre el carbohidrato es malo como a veces hay otros. Seguramente muchos colegas tuyos nos los quieren hacer saber, ¿no? Sí, bueno. Yo creo que el carbohidrato es súper importante en la vida de todas las personas. Una persona sedentaria prácticamente tiene que comer aproximadamente entre 45 y 50% de su alimentación proveniente de carbohidratos. Ahora, carbohidratos es todo lo que se convierte en azúcar al final del día. Sí. Es fruta, son cereales, es pan, tortilla. Entonces, si una persona sedentaria, el 50% de su alimentación tiene que provenir de carbohidratos, un atleta con mayor razón tiene que comer un poquito más de carbohidratos para poder recuperarse de los entrenamientos, que eso es clave, ¿no? Si se recuperan bien de los entrenamientos, el recuperarse un día bien del entrenamiento significa que al día siguiente entrena bien, y si al día siguiente entrena bien, empiezan a hacer semanas buenas de entrenamiento, y eso se convierte en meses buenos de entrenamiento, y así tiene un buen rendimiento al final del día, ¿no? Pues Celia, muchas gracias. Nos vemos pronto de nueva cuenta para seguir platicando de estos mitos y de temas de nutrición en el deporte. Muchas gracias. 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 Gracias.